Lo dijo el duque de Branwell en su noche de bodas. Lo dijo de pie, a los pies de la cama en su habitación de Branwell Hall. Todavía llevaba su traje de noche de la cena de bodas. Su corbata estaba aflojada pero no quitada. Su cabello aún conservaba el cuidadoso peinado que su ayuda de cámara había logrado esa mañana. Lo dijo sin preámbulos y sin disculpas. Usó el tono de un hombre que había decidido de antemano que esta conversación se manejaría mejor con precisión quirúrgica, no con ninguna intención de suavizar la verdad. Deberías entender, dijo, lo que es este matrimonio. Estás aquí para darme un heredero y nada más. No te amo. No fingiré que te amo. Viviremos vidas separadas en esta casa. Y cuando me hayas dado un hijo, serás libre de vivir como te plazca, dentro de los límites de la decencia. He arreglado esto con tu padre. Él ha aceptado los términos. Confío en que tú harás lo mismo. Catherine Branwell, antes Catherine Westbrook, de 22 años, casada con el duque de Branwell desde hacía aproximadamente 7 horas, estaba sentada al borde de la enorme cama con dosel. Llevaba un camisón que su madre había elegido específicamente para esa noche, de seda, color marfil, lo suficientemente modesto para sugerir virtud, y lo suficientemente elegante para sugerir su inminente rendición. Y miró a su marido con la quietud particular de una mujer que acaba de comprender, con absoluta claridad, que la vida que le habían dicho que esperara no era la vida que iba a tener. El fuego crepitaba en el hogar. Las velas ardían. Fuera de los altos ventanales comenzaba la lluvia de noviembre. Era esa clase de lluvia fina y persistente que empaparía los jardines y el camino de grava. Y también la larga avenida de tejos que había sido plantada por el tercer duque de Branwell hacía 2 siglos. Catherine inspiró, exhaló, no lloró, no protestó. De hecho, no hizo nada de lo que el duque de Branwell, Lord Henry Hastings Branwell, de 34 años, parecía esperar. Él poseía 3 fincas y un escaño en la Cámara de los Lores, y también una compostura fría y exacta que su difunto padre le había inculcado desde aproximadamente los 6 años. Ella simplemente lo miró, y después de varios segundos de mirarlo, dijo, «Ya veo». Eso fue todo. 2 palabras. El duque, que quizás había anticipado lágrimas o acusaciones, o el tipo particular de protesta atónita que su propia madre le había descrito durante sus últimas instrucciones sobre cómo manejar una noche de bodas, no estaba del todo preparado para 2 palabras. Se aclaró la garganta. «Me alegro de que nos entendamos», dijo. «Dormiré en la habitación contigua esta noche. Empezaremos los aspectos necesarios de este acuerdo cuando hayas tenido tiempo de serenarte. Mañana por la noche, quizás, o la noche siguiente, cuando te sientas lista». Catherine inclinó la cabeza. «Gracias por su consideración, su gracia». El duque hizo una pausa. Había algo en su tono que no podía identificar del todo. No era amargura, no era ira, no era la aceptación herida de una joven novia a la que le dicen que su matrimonio es una transacción. Era algo más frío que cualquiera de esas cosas. Algo que sugería que Catherine Branwell estaba realizando el mismo cálculo que él acababa de hacer, y que estaba llegando a sus propias conclusiones. Decidió no investigar. Hizo una ligera reverencia, una pequeña reverencia formal, como si fueran extraños presentados en un salón en lugar de marido y mujer, y salió de la habitación por la puerta que conectaba con la cámara contigua. La puerta se cerró tras él con un clic. Catherine Branwell estaba sola. No durmió esa noche. Se sentó al borde de la cama con dosel en su camisón de seda marfil. Escuchó la lluvia contra las ventanas y pensó en la conversación que acababa de tener. Catherine Westbrook había sido criada, como toda joven de su clase, para esperar un matrimonio que fuera una unión de conveniencia en lugar de un matrimonio por amor. Su padre, el conde de Westbrook, era un hombre sensato con 3 hijas y recursos limitados. Le había explicado a Catherine durante su 17º año que su deber sería casarse bien, administrar una casa, tener hijos y comportarse de tal manera que el nombre de su familia se viera enaltecido, no disminuido, por su comportamiento. Ella lo había aceptado. Se había preparado para ello. No esperaba amor, exactamente.
El amor era algo que crecía en los matrimonios entre personas sensatas, le había explicado su madre. Fue en la misma conversación que su madre había usado el año anterior para explicarle a la hermana mayor de Catherine, Anne. Anne se había casado con un vizconde y después de un primer año difícil, se había acomodado en algo que sus cartas a casa sugerían que era al menos afectuoso, si no apasionado. Catherine se había preparado para el afecto. Se había preparado para el lento y cuidadoso trabajo de construir un matrimonio con un hombre que aún no conocía, de la misma manera que uno podría construir una amistad con un colega. A través de la experiencia compartida, la paciencia y la acumulación de pequeñas amabilidades con el tiempo. Para lo que no se había preparado era para un marido que le informara en su noche de bodas que el matrimonio era un contrato para la producción de un heredero, y que el afecto no estaba en la agenda. Pensó en su padre. Pensó en su padre de pie en la iglesia esa mañana, llevándola al altar. Su expresión era tan cuidadosamente compuesta que Catherine había asumido que simplemente estaba conmovido por la ocasión. Ahora entendía, sentada sola en la oscuridad, que su padre lo sabía. Sabía a qué tipo de matrimonio la estaba enviando. Había aceptado los términos. El duque lo había dicho. Pensó en su madre. Pensó en su madre preocupándose por su vestido, su pelo y su velo esa mañana, con la particular alegría frágil de una mujer que intentaba convencerse de que había hecho lo correcto. Pensó en la forma en que su madre no la había mirado directamente a los ojos durante la cena de bodas. La forma en que había estado demasiado atenta al plato de Catherine, a su vino y a cada detalle, excepto a la pregunta real de si Catherine era feliz. Lo sabían, ambos, y la habían enviado a esto de todos modos, porque la alianza era ventajosa, y porque Catherine tenía 22 años y su hermana menor 18, y pronto necesitaría su propia temporada, y porque la posición de la familia Westbrook en la sociedad se había debilitado durante 2 generaciones. Y un duque era un duque, sin importar qué tipo de hombre ostentara el título. Catherine se sentó en la oscuridad. La lluvia continuó, y en algún momento de las largas y silenciosas horas entre la medianoche y el amanecer, tomó varias decisiones. La primera decisión fue que no lloraría. No porque llorar estuviera prohibido. No había nadie en la habitación para presenciarlo, ninguna reputación que manejar, sino porque llorar no cambiaría nada. Y Catherine Branwell, que había heredado de su padre la particular capacidad de los Westbrook para el pensamiento frío y metódico, había concluido que ahora era una mujer cuyas circunstancias requerían estrategia en lugar de emoción. Lloraría más tarde, quizás, cuando la estrategia diera sus frutos. Por ahora, pensaría. La segunda decisión fue que no sería la esposa que el duque había descrito. No sería un recipiente para la producción de un heredero. No viviría una vida separada en un ala separada mientras él se ocupaba de sus asuntos, sus fincas y su propia existencia. Como si ella fuera un mueble adquirido con un propósito específico. Aún no sabía qué alternativa construiría, pero sabía con absoluta certeza que la versión del matrimonio que el duque había esbozado no era una que aceptaría. La tercera decisión fue que no le permitiría ver esto, todavía no. Se comportaría de todas las formas observables como si hubiera aceptado sus términos. Asistiría a las cenas cuando fuera necesario. Administraría la casa con la competencia para la que su educación la había preparado. Se conduciría con la compostura fría y formal que su posición exigía. Y mientras hacía todo esto, observaría, aprendería, entendería al hombre con el que se había casado, la casa en la que había entrado, las fincas que ahora se esperaba que supervisara, y las debilidades y fortalezas particulares de un duque que le había dicho a su novia en su noche de bodas que no la amaba y que no fingiría hacerlo. Lo entendería, y luego decidiría qué hacer con él. Para cuando la primera luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, Catherine había dejado de estar sentada al borde de la cama. Se había trasladado al escritorio junto a la ventana. Había encendido una vela nueva y estaba haciendo una lista. Con la letra cuidada y precisa que su institutriz le había enseñado, anotaba cada dato que conocía sobre el duque de Branwell. Era una lista corta. Lo había conocido 3 veces antes de la boda.
Una en la presentación formal organizada por sus padres, otra en una cena en casa de sus padres en Londres, y una vez en un baile donde habían bailado los dos bailes obligatorios e intercambiado quizás 15 frases. Sabía su edad, sus fincas, su título y la reputación de su difunto padre como un hombre de estándares fríos y exigentes. Sabía que su madre había muerto cuando él tenía 12 años. Sabía que no tenía hermanos. Sabía que había sido educado en Eton y Oxford y que había servido brevemente en el cuerpo diplomático. Antes de que la muerte de su padre le exigiera asumir sus responsabilidades ducales, no sabía qué libros leía. No sabía qué temas le interesaban. No sabía si alguna vez había amado a alguien. Si era capaz de amar a alguien. Si la fría declaración de su noche de bodas representaba la totalidad de su naturaleza. O si era una defensa erigida contra algo que había decidido hace mucho tiempo no sentir. La lista estaba incompleta. Necesitaría ser ampliada. Catherine apagó la vela mientras el amanecer se iluminaba. Volvió a la cama. Durmió durante 2 horas, y cuando la doncella entró a las 8 para abrir las cortinas y preparar su ropa para el día, Catherine ya estaba despierta. Estaba sentada contra las almohadas con la expresión de una mujer que no había estado llorando ni cavilando, sino simplemente pensando. Los primeros 3 meses del matrimonio transcurrieron según las especificaciones del duque. Cenaban juntos cuando su presencia en la casa lo requería, lo que ocurría quizás 3 noches de cada 7, y se comportaban frente al personal con la formalidad educada que se había acordado. El personal, por su parte, se comportaba con la cuidadosa neutralidad de los sirvientes que habían observado muchos matrimonios. Entendían que la nueva duquesa estaba siendo instalada en un tipo particular de acuerdo, y sabían, con la discreción de una larga práctica, que no debían hacer comentarios al respecto. La ama de llaves, la señora Whitcomb, había servido a la familia Branwell durante 31 años. Había observado el matrimonio del difunto duque con la difunta duquesa con considerable detalle poco halagador. Trataba a Catherine con el respeto formal debido a su posición y con la silenciosa y observadora amabilidad que sugería que había sacado sus propias conclusiones sobre la situación. No se entrometía, no ofrecía simpatía, pero se aseguraba de las pequeñas maneras en que una ama de llaves puede asegurarse de las cosas, de que las habitaciones de Catherine estuvieran siempre cálidas, de que su té fuera siempre de la variedad que ella prefería, de que los libros del pequeño salón se renovaran periódicamente de la biblioteca para asegurarse de que tuviera algo nuevo que leer. Catherine se dio cuenta de todo esto. Se fijó en la señora Whitcomb, se fijó en el anciano lacayo, Hawkins, que llevaba 40 años en Branwell Hall y que había desarrollado un ligero temblor en la mano izquierda que intentaba ocultar. Se fijó en la doncella de servicio, Sarah, que no podía tener más de 15 años y que parecía perpetuamente hambrienta. En esos primeros meses, no hizo nada con ninguna de estas observaciones. Aún no estaba en posición de hacer nada, pero las archivó en el mismo cuidadoso registro mental donde archivaba sus observaciones sobre su marido, porque había concluido que el conocimiento de la casa era un conocimiento que le sería útil finalmente cuando llegara el momento. Él no visitó su habitación durante casi un mes después de la boda. Catherine entendió que esto era o un acto de consideración por su parte o un reflejo del hecho de que él encontraba la obligación tan desagradable como ella. Cuando finalmente la visitó, el encuentro se llevó a cabo con la eficiencia enérgica de dos personas que realizan una tarea que ninguno de los dos desea reconocer que están realizando. Él no habló, ella no habló. Él se fue inmediatamente después, regresando a su propia habitación. Ella permaneció despierta durante 2 horas mirando el dosel sobre la cama y pensó en su hermana Anne, que había descrito su propia noche de bodas en una carta como incómoda, pero no desagradable, y considerablemente mejorada por la mañana, cuando mi marido me trajo té y me preguntó si había dormido bien. Catherine no había recibido té. El duque no le había preguntado si había dormido bien. De hecho, no se había dirigido a ella directamente a la mañana siguiente en el desayuno, excepto para comentar que el correo había traído una carta de su abogado que requeriría su atención,
y que no estaría en casa para cenar. Este era, entendió Catherine, el matrimonio. A esto la habían vendido. Y en las largas y silenciosas horas de esos primeros meses, observó al duque de Branwell con la atención paciente de una mujer que había decidido que el único camino a seguir era a través de la comprensión. Observó que se levantaba temprano, antes de que el personal estuviera completamente activo, y que tomaba su café en la pequeña biblioteca del lado este de la casa, en lugar de en el comedor de desayuno. Observó que leía 3 periódicos al día y que hacía pequeñas y precisas anotaciones en los márgenes con un lápiz que guardaba en el bolsillo de su abrigo. Observó que era infaliblemente cortés con el personal, pero que no sabía el nombre de ninguno de ellos, excepto el de su ayuda de cámara y su secretario. Observó que recibía una gran cantidad de correspondencia y que parte de ella parecía preocuparle. Lo manejaba con una cuidada inexpresividad, pero Catherine, observándolo desde el otro extremo de la mesa en las noches que estaba presente, ahora podía leerlo con creciente precisión. Algo iba mal en una de sus fincas, algo relacionado con el administrador. El duque estaba preocupado por ello, pero aún no había decidido cómo abordarlo. Catherine esperó. Esperó porque entendía que era una extraña en esa casa, que sus opiniones no habían sido solicitadas y no serían bienvenidas, y que la única forma de ganar terreno en una situación en la que no se le había dado ninguno era esperar a que se ofreciera ese terreno. La oportunidad llegó en febrero. El duque había estado fuera durante 3 días atendiendo asuntos en su finca de Yorkshire. Regresó un jueves por la noche, agotado y visiblemente disgustado, y fue directamente a su estudio sin hablar con Catherine ni con el personal. No apareció en la cena. Catherine comió sola en el comedor, como había hecho muchas veces antes, y envió una bandeja con carne fría y pan al estudio del duque con una nota de su puño y letra que decía simplemente: «Su gracia, si necesita un refrigerio, esto está a su disposición. No necesita responder. C». Fue la primera comunicación de cierta sustancia que le había enviado. No esperaba una respuesta. Esperaba que la ignorara, que devolviera la bandeja intacta, que quizás registrara el gesto como el tipo de pequeña eficiencia administrativa para la que se había casado con ella. Él no la ignoró. Vino a buscarla una hora después al pequeño salón donde ella había estado leyendo. Se quedó en el umbral por un momento, mirándola con una expresión que no pudo leer del todo. Luego dijo: «Gracias por la bandeja». «De nada. Yo, no estoy seguro de cómo proceder con una dificultad que he encontrado». «¿En Yorkshire?». Sus ojos se agudizaron. «¿Cómo supiste que era Yorkshire?». «Ha estado recibiendo correspondencia de su administrador de allí durante 3 semanas. Las cartas llegan los lunes y los viernes. Las lee en el desayuno los días que está en casa». Su expresión al leerlas ha sido cada vez más disgustada. Parecía razonable suponer que el viaje a Yorkshire estaba relacionado, y que su disgusto al regresar indica que el viaje no resolvió el asunto. Un largo silencio. El duque continuó de pie en el umbral. Parecía, pensó Catherine, un hombre que había descubierto algo que no estaba buscando, y que ahora estaba obligado a considerar si quería encontrar más de eso. «Me has estado observando», dijo él. «Sí». «¿Por qué?». Catherine cerró su libro, lo colocó en la pequeña mesa junto a su silla, juntó las manos en su regazo e hizo el cálculo que se había estado preparando para hacer durante 3 meses. Sopesó el riesgo de la honestidad contra el riesgo de seguir interpretando el papel que le habían asignado. Se decidió por la honestidad. «Porque», dijo, «llevo aquí 3 meses en una casa y un matrimonio que no me han dado nada que hacer ni ningún propósito para ocupar mi mente. Y la observación era la única actividad disponible para mí. Y porque, su gracia, no soy una mujer que se lleve bien con la ociosidad. Y las alternativas, el bordado, la lectura de novelas, la gestión de los menús, eran insuficientes para ocupar mi atención. Así que lo observé a usted, al personal y los patrones de esta casa. He aprendido mucho». Otro largo silencio. El duque entró en la habitación. Se sentó en la silla frente a la de ella, una silla en la que no se había sentado antes en los 3 meses que ella había ocupado este salón.
La miró con una expresión que ya no era ilegible. Era, pensó ella, cautelosa. La expresión de un hombre que estaba reconsiderando una suposición que no se había dado cuenta de que había hecho. ¿Qué has aprendido?, preguntó él. Ella se lo contó. Le habló del administrador de Yorkshire, de quien sospechaba que era incompetente o activamente deshonesto, basándose en el patrón de correspondencia que había observado. Le habló de la ama de llaves de Branwell Hall, que era eficiente, pero que había estado pidiendo velas de más durante los últimos 2 meses, en cantidades que sugerían o un robo o un malentendido sobre el consumo. Le dijo que el jardinero auxiliar había estado enfermo durante 3 semanas y que el jardinero jefe aún no había contratado un reemplazo, lo que crearía problemas cuando comenzara la siembra de primavera. Le dijo que su secretario, aunque competente, había desarrollado el hábito de abrir correspondencia que debería haber sido entregada sin abrir, y que 2 cartas de la Cámara de los Lores se habían recibido con marcas de sello que sugerían que habían sido leídas por manos distintas a las del duque. Entregó todo esto en un tono tranquilo y objetivo, como quien da un informe sobre el tiempo. No editorializó, no sugirió soluciones, simplemente presentó las observaciones como observaciones y permitió que el duque sacara sus propias conclusiones sobre qué hacer con ellas. El duque no la interrumpió. Él escuchó. Cuando ella terminó, se quedó en silencio durante casi un minuto. Luego dijo, «He sido un necio. Yo no diría eso, Su Gracia. Yo sí. He estado gestionando esta casa y estas fincas con la suposición de que el trabajo podía realizarse sin mi atención al detalle, porque he tenido otros asuntos que me ocupaban. He permitido que se desarrollen problemas porque no los vi. Y no me he dado cuenta de que llevo 3 meses casado con una mujer que se ha dado cuenta de todos ellos». Una pausa. «¿Por qué no me lo dijiste antes? No preguntaste». Algo parpadeó en su rostro. Podría haber sido vergüenza. Podría haber sido algo más complicado. «Catherine», dijo. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. «Te debo una disculpa». «¿Por qué?» «Por todo lo que dije en nuestra noche de bodas». Ella lo miró fijamente. No dejó que su compostura se quebrara porque entendió que este era el momento en que un desliz sería muy peligroso. «Su Gracia», dijo, «no requiero una disculpa. Requiero honestidad sobre cómo procederá este matrimonio a partir de ahora. Llevo aquí 3 meses. Lo he visto gestionar sus fincas y su casa con la suposición de que no soy una persona que pueda contribuir a ninguna de las dos. Tengo una mente, tengo una educación, tengo, como acaba de observar, una capacidad de atención de la que usted parece carecer. Si desea que sea una productora de herederos y nada más, continuaré desempeñando ese papel con la precisión que ha solicitado. Pero si considerara un acuerdo alternativo, uno en el que mi mente también participe en la gestión de estas casas y estas fincas, estaría abierta a discutirlo. Hizo una pausa. La elección es suya. El duque la miró durante un largo rato. Catherine le devolvió la mirada. El fuego crepitaba. El reloj de la repisa dio las 9. En algún lugar de la casa, un lacayo cerró la puerta. «Me gustaría», dijo el duque lentamente, «discutirlo». Catherine inclinó la cabeza. «Entonces lo discutiremos. Mañana por la mañana, quizás después del desayuno. Tengo observaciones sobre la situación de Yorkshire que pueden serle de utilidad». Se puso de pie, cogió su libro, pasó junto a él hacia la puerta, y al llegar al umbral se detuvo y se volvió, y dijo con la misma calma y precisión que había mantenido durante toda la conversación, «Su Gracia, hay un asunto más». «¿Sí? Preferiría en adelante que visites mi habitación solo cuando hayas hablado conmigo durante el día. El acuerdo que hemos tenido, en el que apareces sin previo aviso y te vas sin hablar, no es uno que desee continuar. Si vamos a producir un heredero, lo haremos como 2 personas que al menos han intercambiado una frase sobre el tiempo. ¿Entiendes?» El duque se puso de pie. La miró. Asintió lentamente. «Entiendo. Gracias. Buenas noches, Su Gracia». Salió del salón, subió la escalera hasta su habitación, cerró la puerta tras de sí, y solo entonces, cuando estuvo sola,
Con la puerta cerrada con llave y la vela apagada, y la lluvia de noviembre comenzando de nuevo contra las ventanas, Catherine Branwell se permitió sentarse al borde de su cama y respirar. El matrimonio no se había convertido, bajo ninguna medida razonable, en un matrimonio por amor, pero se había convertido quizás en una sociedad. Y eso pensó mientras se tapaba con las sábanas, era considerablemente más de lo que había esperado al amanecer de esa mañana. Cuando había sido una mujer sin ninguna capacidad de acción en una casa que no conocía su nombre. La transformación del matrimonio del duque y la duquesa de Branwell no ocurrió rápidamente. Sucedió lentamente en el transcurso de un año, a través de una serie de pequeños cambios acumulados que comenzaron con la conversación en el salón y procedieron a través del cuidadoso trabajo de dos personas que aprendían a ocupar la misma vida, en lugar de dos vidas adyacentes que no se tocaban. El duque, para su considerable crédito, no se retractó, no volvió, después de esa conversación, a su suposición original de que Catherine era una transacción. Escuchó sus observaciones sobre Yorkshire. Siguió su consejo, que fue despedir al administrador y reemplazarlo con el hermano del jardinero jefe, un hombre que había administrado una finca más pequeña en Cumbria con notable competencia. La consultó sobre la ama de llaves, el secretario, el jardinero auxiliar y una docena de otros asuntos que antes había manejado solo. Y por las noches, cuando volvía a casa de Londres o de sus fincas, comenzó a ir al pequeño salón donde Catherine se sentaba a leer, y comenzó a sentarse en la silla frente a la de ella, y comenzaron a hablar. Hablaron sobre la gestión de las fincas, hablaron de política, hablaron finalmente de libros. Él prefería la historia, ella prefería la poesía, pero descubrieron un inesperado terreno común en la filosofía, particularmente en la obra de David Hume. Discutían, no estaban de acuerdo. Aprendieron a discutir y a no estar de acuerdo sin que se volviera personal. Lo cual, comentó el duque una noche, era una habilidad que no había poseído antes y no se había dado cuenta de que le faltaba. Las visitas nocturnas del duque a su habitación, como Catherine había solicitado, ahora estaban precedidas por una conversación. La conversación a veces era breve. Un comentario sobre los eventos del día, una pregunta sobre su salud, y a veces más larga, pero siempre estaba presente. Y con los meses se convirtió en algo que ninguno de los dos había anticipado. Se convirtió en afecto. No pasión, exactamente, todavía no, sino el tipo de afecto que crece en los matrimonios entre dos personas que han aprendido, lentamente y con esfuerzo, a verse mutuamente. El duque lloró la noche que ella le dijo que estaba embarazada. Llevaban casados casi un año. Catherine lo había sospechado durante varias semanas. Había querido estar segura antes de decírselo, porque entendía con la misma inteligencia tranquila y estratégica que había aplicado a cada aspecto de este matrimonio, que el anuncio cambiaría las cosas, cambiaría el equilibrio de la casa, activaría cada suposición sobre su propósito principal que el duque había articulado en su noche de bodas. Quería elegir el momento. Eligió un jueves por la noche a finales de octubre. Habían terminado de cenar. Se habían retirado al pequeño salón. El fuego estaba encendido. El duque leía un informe de su abogado. Catherine trabajaba en una carta para su hermana Anne. Dejó la pluma. Dijo, «Henry, hay algo que me gustaría decirte». Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Él levantó la vista de su informe. Se dio cuenta de inmediato de que algo importante estaba a punto de decirse. «Estoy embarazada», dijo Catherine. El duque dejó el informe. Lo dejó con mucho cuidado, como si se hubiera vuelto extremadamente frágil. Se puso de pie, cruzó la habitación, se arrodilló junto a su silla, algo que nunca había hecho antes, y tomó sus manos entre las suyas. Y Catherine vio como la compostura que había sido el rasgo definitorio de su rostro durante 34 años simplemente se disolvía. Él lloró, no el llanto silencioso y contenido de un hombre avergonzado de conmoverse, sino el llanto pleno y sin reservas de un hombre que había descubierto, en el espacio de una sola frase, que la vida que había estado viviendo había sido completamente insuficiente, y que algo más grande y más importante
acababa de abrirse frente a él. Catherine sostuvo sus manos. Ella no lloró. Había decidido hacía 11 meses que lloraría más tarde. Todavía no era ese momento, aunque podía sentir que se acercaba. Henry, dijo ella. Catherine, dijo él. Lo siento. ¿Por qué? Por todo. Por la noche de bodas. Por 3 meses de tratarte como si fueras una función en lugar de una persona. Por creer, durante 34 años, que el afecto era una debilidad que no podía permitirme. Por llegar demasiado tarde para ser el marido que merecías al principio. Y por ser demasiado afortunado para merecer ser el marido en el que me has convertido ahora. Catherine lo miró. Miró al hombre con el que se había casado. La compostura fría y exacta disolviéndose a la luz del fuego. El duque de Branwell llorando de rodillas frente a su silla. Y sintió, por primera vez desde que se había despertado en la mañana de su boda, hacía 11 meses, cómo se aflojaba algo en su pecho que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Henry, dijo ella, levántate, siéntate a mi lado, dime qué clase de padre te gustaría ser. Él se levantó, se sentó a su lado, tomó su mano y comenzó a hablar vacilante al principio y luego con creciente seguridad sobre el tipo de padre que quería ser. Presente, atento, lo opuesto a su propio padre en casi todos los aspectos. Catherine escuchó, hizo sugerencias, lo corrigió suavemente cuando sus ideas sobre la paternidad revelaban lagunas en su comprensión de los niños, que eran considerables. Hablaron hasta que el fuego se consumió hasta las brasas y las velas se estaban apagando. Y cuando finalmente se levantaron para subir, el duque le besó la frente en el umbral del salón. Y fue la primera vez que la besó con algo parecido a la ternura. Y Catherine, que había estado esperando 11 meses este momento sin saber qué estaba esperando, lo permitió. E incluso quizás lo devolvió ligeramente, que fue lo más cerca que podía estar de llorar sin perder la compostura. El duque y la duquesa de Branwell tuvieron 3 hijos en el transcurso de los siguientes 6 años. 2 hijos y una hija. El primer hijo que heredaría el ducado se llamó Edward, por el padre de Catherine. Una elección pequeña pero deliberada por parte del duque. Para entonces ya había entendido que el padre de Catherine, cualesquiera que fueran sus pecados al arreglar el matrimonio, era un hombre que había criado a una hija capaz de construir una vida a partir de circunstancias imposibles. Y que el nombre Edward en su hijo sería un pequeño reconocimiento de ese logro. El segundo hijo se llamó Thomas, por nadie en particular, porque para cuando nació, el duque y la duquesa se habían relajado lo suficiente en su sociedad como para elegir nombres basados en sus preferencias reales, en lugar de en la obligación familiar. Y ambos habían acordado que Thomas era un nombre bueno y sólido que le serviría bien a un niño a lo largo de su vida. La hija, nacida la última, se llamó Margaret, por la madre del duque, que había estado muerta desde hacía 27 años cuando nació su nieta, y que, creía el duque, habría aprobado la elección. El duque había hablado de su madre solo 2 veces en el transcurso del matrimonio, ambas veces tarde en la noche y ambas veces después de una considerable conversación sobre otras cosas. Catherine había escuchado ambos relatos sin hacer comentarios. Había entendido por esas 2 cuidadosas y limitadas confesiones que la compostura fría y exacta que había definido el comportamiento del duque antes de su matrimonio había sido una defensa erigida a los 12 años, contra la pérdida de la única persona que le había mostrado afecto, y que el hombre que le había dicho en su noche de bodas que no podía permitirse el amor había sido, en un sentido esencial, un niño asustado que había pasado 22 años convenciéndose a sí mismo de que la ausencia de amor era una fortaleza. El matrimonio que había comenzado en una noche de bodas con una declaración transaccional se había convertido, para cuando nacieron los niños, en el tipo de matrimonio que los amigos del duque, en la Cámara de los Lores, comentaban con una mezcla de admiración y silenciosa envidia. El duque y la duquesa rara vez estaban separados. Supervisaban las fincas juntos. Catherine se encargaba de la gestión de los asuntos domésticos y las relaciones con los inquilinos, mientras que el duque se ocupaba de los asuntos financieros y políticos. Se escribían a diario cuando sus deberes le exigían estar en Londres,
y ella permanecía en Branwell Hall con los niños. Las cartas que se escribieron durante esas separaciones serían, 2 siglos después, descubiertas por un tataranieto que limpiaba un baúl en el ático, y serían publicadas como un delgado volumen que los críticos describirían como la correspondencia más inesperadamente tierna en el registro histórico de un matrimonio concertado. El duque nunca volvió a hablar después de aquella noche de octubre en que Catherine le dijo que estaba embarazada, de su declaración original en su noche de bodas. Catherine nunca se lo recordó. No necesitaban discutirlo porque ambos, para ese momento, se habían convertido en personas que ya no eran reconocibles como los dos extraños que habían estado de pie a los pies de una cama con dosel 11 meses antes. El duque se había convertido, en el transcurso del matrimonio, en un hombre capaz de amar. Catherine se había convertido en una mujer que había construido, a partir de nada más que una cuidadosa observación y una paciente estrategia, y la absoluta negativa a aceptar el papel que le habían asignado, un matrimonio y una vida que eran enteramente suyos. Años más tarde, cuando su hijo mayor tenía 12 años y comenzaba a hacer preguntas sobre cómo se habían casado sus padres, Catherine solo le dijo que su padre y ella habían sido presentados por sus familias y que habían llegado a amarse a través de un largo conocimiento. No era una mentira, simplemente no era toda la verdad completa, la declaración de la noche de bodas, los 3 meses de fría formalidad, la conversación en el salón, el lento y difícil trabajo de construir afecto a partir de términos que lo habían excluido explícitamente. Era una historia que Catherine había decidido hace mucho tiempo guardar para sí misma. Era, pensó, suya, y al guardarla cuidadosamente, en la elección de no usarla como un arma contra el hombre que se había convertido en su compañero, había logrado lo último y más importante que se había propuesto lograr la noche de su boda. Se había convertido en una mujer cuya vida estaba determinada por sus propias decisiones, en lugar de por las declaraciones de cualquier hombre, por muy poderoso que fuera. Y el duque de Branwell, que le había dicho a su novia en su noche de bodas, que estaba allí para producir un heredero y nada más, vivió el resto de su vida como un hombre cuyas decisiones importantes se tomaban todas en consulta con su esposa, y que entendió, con silenciosa gratitud diaria, que lo más afortunado que le había ocurrido fue el momento en que una joven llamada Catherine Westbrook lo miró a través de una cama con dosel y decidió no llorar.